Un saludo a los amigos de BPI TV, le habla Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas a propósito de una información de última hora. Y es que acá estamos junto al profesor Félix Arellano, profesor de la Universidad Central de Venezuela, especialista en temas internacionales, para analizar un poco lo que han sido las sanciones que ha solicitado Mike Pence, representante o vicepresidente del gobierno de Estados Unidos, de expulsar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Más allá de ello también, lo que es Venezuela en este plano internacional, cuando ya estamos próximos también a unas elecciones presidenciales bastante polémicas y un sector en Venezuela que está llamando a participar, tanto oposición como también pro gobierno, y hay un sector que se concentra en un llamado Frente Amplio que está llamando a la no participación y a no reconocer estas elecciones del 20 de mayo como unas elecciones normales y democráticas, por lo menos libres y competitivas. Profesor Félix Arellano, profesor, yo quisiera primero empezar el tema de esta solicitud que ha hecho el representante de Estados Unidos, Mike Pence, donde pide expulsar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Esta solicitud, ¿cómo usted la está observando? Desde el punto de vista del análisis también, si se encuentran los votos necesarios quizás para pedir una solicitud de este tipo, y desde el punto de vista también de metodología, de procedimientos, ¿realmente se puede solicitar este tipo de sanciones en medio o dentro de lo que es el Consejo de Seguridad? Consejo Permanente de la OEA. Bueno, en primer lugar hay que destacar que la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos en la OEA es una participación muy importante. Creo que el vicepresidente es hoy la figura más importante que tiene la administración pública norteamericana. No tiene la polémica del presidente, no emite mensajes tan acelerados, tan imprudentes en algunos casos. Ha tratado de ser muy cuidadoso en los temas que aborda y sobre todo le lleva un seguimiento muy profundo, muy exhaustivo al caso venezolano. Recordemos que él estuvo por América Latina hablando del tema, él estuvo en la Cumbre de las Américas, de tal manera que creo que es el funcionario de más alto rango dentro de la administración norteamericana que mejor lleva el tema venezolano. Su presencia en la OEA, muy importante, hace coherente la posición de Estados Unidos, que sigue luchando de forma exhaustiva, de forma constante, de forma dura, sobre el restablecimiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos en Venezuela. De los planteamientos que le ha hecho a los Estados miembros, bueno, unos muy importantes. El Grupo de Lima debe reunirse dentro de pocos días y tendrá que considerar, uno, las peticiones del vicepresidente Pence dentro de la OEA, y otra, la postura del gobierno panameño. Recordemos que Panamá aplicó medidas que el resto del Grupo de Lima no ha abordado. De tal manera que creo que le espera al Grupo de Lima una reunión difícil. Hay el reto, repito, de las peticiones de los Estados Unidos y del gobierno de Panamá. Luego, la propuesta de expulsar a Venezuela de la OEA creo que no es la mejor de las propuestas. No hay el número de votos necesarios. Recordemos que para aplicar ese tipo de sanción, que es la máxima sanción que tiene la OEA no tiene otras sanciones mayores que la expulsión, a diferencia, por ejemplo, del Mercosur, que sí tiene otras sanciones además de la suspensión, tiene medidas de carácter económico, comercial, aduaneras, etc. En el caso de la OEA, la sanción más fuerte es la expulsión y solo la puede adoptar una asamblea extraordinaria, una asamblea general, normalmente extraordinaria, convocada para ese fin, y en ese caso se requiere de un mínimo de 23 votos para ser aprobado. Si otros temas menores de supervisión, de control, de recomendaciones, se pueden llevar al Consejo Permanente, otro tema que no sea sanción, se puede abordar en el Consejo Permanente y allí el número de votos mínimos necesarios es 18. De hecho, ya el Consejo Permanente hace unas semanas atrás aprobó un texto contra Venezuela, contra las elecciones, fue aprobado porque tuvo 19 votos. El número 23 es un número mágico que todavía no ha sido posible lograr en el marco de la OEA. Seguramente el gobierno de los Estados Unidos está trabajando. Aquí el obstáculo mayor es el Caribe. Todavía en el Caribe hay un grupo de países que sigue o apoyando al gobierno de Venezuela o que se abstiene de votar en contra. De tal manera que las sanciones no las veo factibles. Por otra parte, Venezuela pues ya planteó que se retiraría y lo que se encuentra en este momento es en el proceso formal de los 2 años
para finalmente retirarse de la organización. Yo creo que no es la medida más adecuada. Yo creo que lo mejor es tener a Venezuela dentro de la OEA y que trabaje con la OEA en el objetivo fundamental que es restablecer la democracia y respetar los derechos humanos. Sí, profesor, pero también estamos observando un conjunto de sanciones que se están o que también se podrían estar aplicando aparte de las que se está proponiendo el señor Pence en la OEA. Y bueno, yo me imagino que por ello también es que el gobierno venezolano está llamando ya a un diálogo luego del próximo proceso electoral. También cómo ve este llamado, también hubo una respuesta en República Dominicana, también cómo ve esto en el plano internacional de volver a buscar escenarios internacionales para tratar de dialogar luego de este proceso electoral que ya fue negado inclusive por muchos países del mundo como Unión Europea, OEA, Grupo de Lima. Sí, en el tema de las sanciones hay que tener presente que lo que está previsto es el incremento de las sanciones. Eso está escrito. El Grupo de Lima se creó con el objetivo de restablecer la democracia en Venezuela y restablecer el respeto a los derechos humanos. Y el Grupo de Lima ha dicho que no parará hasta lograr este objetivo. Para eso han venido adoptando medidas muy suaves. Yo creo que las medidas menos duras las ha aplicado el Grupo de Lima. Igual Canadá o la Unión Europea, que han aplicado básicamente sanciones personales. Pero en la medida que hay una arrogancia en el gobierno de Venezuela, que no hay una real disposición al diálogo, ni hay un deseo real de cambiar, pues las sanciones se van a incrementar. Eso es lo que ha ocurrido en otros escenarios. Eso fue lo que ocurrió en Irán con el tema del plan nuclear, o es lo que ha ocurrido con Corea del Norte. Y en todos los casos las sanciones se fueron incrementando progresivamente. Ese es el escenario actual de Venezuela, que las sanciones se vayan incrementando progresivamente. Prácticamente toda la comunidad internacional ya ha rechazado las elecciones del 20 de mayo. La Unión Europea, Canadá, el gobierno de los Estados Unidos y el Grupo de Lima. Esos son los actores en este momento fundamentales. Recordemos que se le han sumado 10 países adicionales de Europa, no miembros de la Unión Europea. Luego se sumó Suiza. Recordemos que también hay una actitud muy crítica del Vaticano. Luego aparece en efecto esta propuesta sorprendente del presidente venezolano de señalar que él pediría un nuevo proceso de negociación luego del 20 de mayo. Es una decisión bastante irresponsable. La tiene muy difícil el gobierno de Venezuela y no lo quiere terminar de entender. No olvidemos que ya pateó la negociación con el Vaticano, ya la destruyó. Le hizo unas promesas al Papa una noche, cuando el Papa accedió a recibirlo en una audiencia privada a las altas horas de la noche, y se llegó al acuerdo de que el Vaticano intervendría siempre y cuando se cumplieran 4 condiciones fundamentales, que lo supimos un año después, gracias a la carta del secretario de Estado Parolin al mundo, dirigida al mundo, donde aclaró que se había engañado al Papa y al gobierno del Vaticano. Luego vino la burla al gobierno de República Dominicana. Cuando la negociación en República Dominicana estaba relativamente encaminada, cuando la oposición estaba trabajando seriamente, creo que había logrado un nivel de organización y de seriedad significativo, el gobierno pateó la mesa y llamó a unas elecciones. Llamó de manera irresponsable e inconsulta a las elecciones del 20 de mayo. Ahora aspira el gobierno de Venezuela que cualquier gobierno o el gobierno de República Dominicana estén dispuestos otra vez a una nueva burla. No, la tiene ya muy difícil el gobierno de Venezuela. Para realmente plantear una nueva mesa de negociación, tiene que haber un programa absolutamente claro, un programa concreto de medidas específicas que el gobierno ha demostrado que no quiere cumplir, porque el objetivo fundamental en República Dominicana era el tema electoral, era la reforma del sistema electoral y el cumplimiento de las garantías. Dado que eso no se ha cumplido, es que la comunidad internacional, el Frente Amplio y muchos grupos nacionales rechazan el simulacro electoral del 20 de mayo. Profesor, pero ya para ir cerrando también estas ideas, también estamos observando que la misma comunidad, o sea, la misma comunidad internacional está hablando sobre este proceso del 20 de mayo. Yo quisiera también que usted nos analizar un poco más también este proceso del 20 de mayo, cómo usted lo está viendo desde el punto de vista interno de Venezuela. Aquí también hay la campaña electoral también, si nos los puede estar evaluando, porque también tenemos otros factores. Seguimos insistiendo que en Venezuela vemos a un Henry Falcón,
que sigue insistiendo y sigue diciendo que tiene apoyo de la comunidad internacional en el caso de que pueda ganar él, y sigue pidiendo apoyo de la oposición, una oposición que está indicando que ellos siguen con lineamientos internacionales, porque ya la comunidad internacional está diciendo que las elecciones son un fraude. También para el venezolano que está viendo a un candidato como Henry Falcón, que está indicando que estas elecciones sí pueden ser viables y que probablemente pueda estar desechando todo este esfuerzo que hay en materia internacional. Bueno, yo creo que el tema de la posición internacional más claro no puede estar. Toda la comunidad internacional ha rechazado unas elecciones que no cumplen el mínimo de las garantías electorales. Las Naciones Unidas decidieron que no avalaban una elección donde no hay el respeto fundamental, donde el órgano electoral parece una oficina electoral del partido de gobierno, donde se han violentado todos los principios básicos de una elección competitiva y democrática, donde se han cometido ilícitos electorales que no han querido ser procesados. Bueno, no existe ninguna credibilidad del órgano electoral a nivel internacional. No obstante, el gobierno sigue arremetiendo. Lo hizo cuando aprobó la Asamblea Nacional Constituyente, que tenía el rechazo de la comunidad mundial. Va a hacer unas elecciones que tienen el rechazo de la comunidad internacional y donde ya se conoce el resultado. De tal manera que es lamentable la postura que está jugando el señor Falcón. Yo creo que los que se han inscrito en el proceso electoral ya deberían estar clarísimos de la irregularidad del proceso, del desequilibrio del proceso, de la falta de confiabilidad del órgano electoral. De tal manera que creo que lo más adecuado sería el retiro de los candidatos ante esta grave situación de las condiciones, la falta de garantía para una elección transparente, justa y democrática. Entonces veremos en los próximos días una comunidad internacional un poco más organizada también, muy atento a lo que va a pasar en Venezuela, profesor, ya para concluir. Ya lo está. Si no lo estuviera, no se hubiera dado la reunión de la OEA, no hubiera ido el vicepresidente de los Estados Unidos en persona a hablarle a los embajadores, miembros de la OEA, para decirles la posición firme, contundente del gobierno de los Estados Unidos ante la grave situación que está viviendo Venezuela. Está prevista una reunión del Grupo de Lima antes de las elecciones, que seguro va a insistir en la necesidad de suspender ese proceso electoral que no reúne los mínimos, las garantías fundamentales para que sea transparente, justo y democrático. Usted ve entonces, para ya sí terminar, luego del 20 de mayo para Venezuela, ¿qué está observando en este momento? Bueno, yo creo que el gobierno simplemente quiere consolidar un régimen autoritario que no respeta su constitución, que actúa al margen de los principios y de las obligaciones de la comunidad internacional, y eso lo va a aislar cada vez más y le va a incrementar las sanciones que van a ir pasando ya al orden económico y financiero de manera más contundente. Muchísimas gracias, profesor. Estábamos hablando con el profesor Félix Arellano, que nos ha dado un completo análisis de la situación de la OEA. En conclusión, el profesor Arellano dice que para poder expulsar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos hace falta 23 votos para ser exacto, y que Venezuela no los tiene. En la última sesión alcanzó a un número de 19. Dice que el problema está exactamente en los votos del Caribe y no ve viable la salida de Venezuela de la OEA, porque dice que desde la OEA se puede trabajar un poco mejor por recuperar lo que es la democracia y la libertad en el país. Es parte de la información que podemos aportar desde la ciudad de Caracas, que le reportó Héctor Luis Caldera.